como o nosso tempo é pequeno, como nuestro tiempo es corto, e tem uma apresentação que eu acho indispensável, hay una de las presentaciones que yo encuentro indispensable, porque tem algumas imagens e fotos porque tiene imágenes fotográficas que falam muito mais do que as palavras. que hablan mucho más que las palabras. E o que nós vamos apresentar fala sobre violências. Lo que vamos a hablar en esta tarde habla sobre Violência doméstica. violencia doméstica. E eu sei que este mês de abril Y yo sé que este mes de abril é o mês que é dedicado a contra a violência doméstica na República Dominicana. es un mes que está dedicado a atacar la violencia doméstica en República Dominicana. E nós aproveitamos então esse momento para tratar desse assunto tão importante. Y vamos a aprovechar este momento para tratar este asunto muy importante. Muitos pais pressupõem que pegar os filhos Muchos padres piensan, presuponen que pegarle a los niños não é violência, no es violencia, porque está escrito em Provérbios que deve usar a disciplina física. porque está amparado bíblicamente que tú puedes usar la violencia física, como dice Proverbios. E então usam a escritura de Provérbios para justificar a violência, Entonces usa la escritura de Proverbios para justificar la violencia, sem compreender que de Moisés até Salomão houve progresso na revelação. sin entender que desde Moisés hasta Salomón hubo un proceso en esta revelación, Houve progresso na revelação. hubo un progreso en la revelación. E de Salomão até Jesus Cristo houve outro progresso. Y entre Salomón y Jesucristo hubo otro progreso. E em Jesus Cristo a revelação parou. Y en Jesucristo la revelación Não há paró. mais revelação. No hay más revelación, se completa en Cristo. Jesus é o sol da justiça, Jesús es el sol de la justicia, que brilha plenamente. que brilla plenamente. Não há outro. No hay otro. Ele é maior do que Salomão, Él es mayor que Salomón maior do que Moisés, y mayor que que Moisés todos os profetas, y que todos los que profetas todos os patriarcas. y que todos los Jesus patriarcas. é o Senhor. Jesús es el Ele Señor. tem em si mesma toda a divindade. Él tiene sobre sí mismo toda la Ele divinidad é a imagem do Deus y invisível, Él es la imagen del Dios o invisible, primogênito de entre os mortos. el primogénito entre los Ele tem muertos. toda a primazia. Y Él tiene toda la Jesus supremacía. Cristo é toda a revelação. Y Jesucristo es toda la E revelación. ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, Y Él dice, dejad a los niños venir a mí, porque dos tais é o reino de Deus. porque de los tales es el reino de los Não cielos. embaraceis. No los tratáis mal. Uma participante de seminário como este Una persona que participó en un seminario como este que estamos dando, ouviu a gente falar sobre os pais que perdem o coração dos filhos. oyó hablar este término de los padres que pierden el corazón de los hijos. Filhos que se tornam arredios, afastados, intimidados, longe dos pais. Y de niños que se sienten alejados, apartados, intimidados del amor de los papás. Filhos que não têm coragem de abrir o coração para os pais. Hijos que no son valientes para abrir su corazón a los padres. Esta senhora perguntou: como fazer para recuperar o coração do filho? Entonces esta mujer nos pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podemos hacer para recuperar el corazón de los hijos? E minha resposta foi: Mi respuesta fue, nada pode ser feito. nada puede ser hecho. Há mal, há dano permanente. A un daño permanente, Somente milagre. solamente un milagro. O poder de Jesus El poder de Jesús pode converter o coração dos pais aos filhos. puede convertir el corazón de los papás hacia los hijos Converter o coração dos filhos aos pais. y convertir el corazón de los hijos a Para los que padres haja sanidade outra vez. para que vuelva a haber sanidad otra vez. Então, o melhor de tudo Lo mejor de todo, é que os pais não firam o coração dos seus filhos, lo más importante de todo es que los padres no hieran el corazón de los hijos, para que não perca o coração dos seus filhos. para que no pierdan el corazón de sus hijos. E uma vez Jesus falando sobre os pequeninos, Una vez Jesús hablando sobre los niños, Jesus disse: Jesús dijo, não os embaraceis de vir a mim, no los
No Não le os impidan impe- venir a mí. Gracias. Porque dos tais é o reino de Deus. Porque de los tales es el reino de los cielos. Porque aquele que colocar um obstáculo na frente da criança, Porque aquel que coloca un obstáculo enfrente de un niño, aquele que coloca um impedimento no caminho da criança, aquel que pone un tropiezo en el camino del niño, era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço era mejor amarrarse una piedra de molino en el cuello e se lançar no fundo do y mar. ser lanzado al fondo del mar. Nada é pior do que obstacular o caminho da criança. No hay nada peor que poner obstáculos en el desarrollo y la crianza de un E niño. as crianças às vezes têm seu caminho obstaculado Y a veces muchos niños tienen sus caminos llenos de obstáculos por causa da violência doméstica, por causa de la violencia en el hogar, até mesmo praticada pelos pais. que es practicada por los papás. Então, estamos só aguardando um pouquinho para ver as transparências. Estamos aguardando un poco para mostrarles las transparencias que queremos. Tudo devemos fazer Todo lo que tenemos que hacer é não colocar tropeço na vida das nossas crianças. es no colocar ningún tipo de tropiezo frente a la vida de los niños. Isso não significa que vamos deixá-las à vontade. Y esto no significa que vamos a dejar que ellos hagan lo que quieran. Isso não significa que não vamos colocar os limites para elas, Y esto no significa que no vamos a colocarle límites a ellos. mas limites colocados com amor e inteligência. Pero los límites que son colocados con amor y con É inteligencia algo que vai fazer bem à criança para toda a sua vida. es sin duda algo que le va a hacer muy bien al niño para toda su vida. Então vamos ver agora as imagens. Vamos a ver entonces las Se for imágenes. possível agora. Si es posible, me voy a colocar acá. Não ainda? No todavía. Não por No enquanto? ainda. Fica tranquilo. Você É, pode tá falar bem, do tá problema. bem, tá bem. Vamos ver aqui. Enquanto isso, quero falar um pouquinho sobre princípios e métodos na educação de filhos. Yo quiero hablarles un poquito, y ustedes tienen sus libros en mano, ¿no? Algunos. Página 45 sobre principios y métodos. Pueden seguirnos ahí, pero sin dejar de escuchar. Sim. Estamos dizendo aqui que ninguém é capaz de quebrar um princípio, Nadie es capaz de romper un principio, mas aquele que quiser desafiar um princípio pero todo aquel que quiera desafiar un principio poderá ser até destruído. puede ser hasta destruido. Por exemplo, Por ejemplo, quando alguém quer saltar de cima de um prédio muito alto, por ejemplo, alguien que quiere saltar o tirarse de un edificio muy alto, há um princípio que ele está tentando desafiar, hay un principio que él está intentando desafiar, que é o princípio da gravidade. que es el principio de la ley de gravedad. Mesmo que essa pessoa Así esa persona, se arrependa no meio do trajeto, cuando se va lanzando, ¿no es cierto?, y se arrepiente a la mitad del trayecto, mesmo que ela faça uma oração muito forte, aunque haga una oración muy fuerte mesmo que ela invoque todos os santos, y aunque invoque a todos los santos, mesmo que ela chame o pai e a mãe, aunque él diga, papá, mamá, ela vai chegar até o chão, este va a llegar al piso, porque há uma lei, porque hay una ley, há um princípio hay un principio inviolável, inviolable, o princípio da el gravidade. principio de la ley de gravedad. Então nós temos aqui uma lição sobre princípios e métodos. Entonces aquí nosotros tenemos una lección acerca de principios y métodos. Então, o princípio é uma lei natural que procede da soberania de Deus. Entonces definimos aquí que el principio es una ley natural y procede de la soberanía de Dios. Deus criou o princípio, Dios creó los principios, que é uma lei inviolável. que son leyes inviolables. Por exemplo, na natureza, Por ejemplo, en la naturaleza, por que que os trilhos da estrada de ferro são distantes uma ponta do outro? ¿por qué entonces la línea, la línea férrea, ¿no es cierto?, tiene una distancia entre un riel con el otro? Sim, não de um para o outro, mas na ponta do trilho. En la punta del tren, ¿se han fijado? Un fierro. Uma ese que lleva, distância de 10 milímetros, por exemplo. hay una distancia de unos 10 milímetros. Sabe por quê? ¿Por qué?
por causa do princípio da dilatação. por causa del principio de la dilatación. Quando vem o sol e esquenta, Cuando el sol viene y calienta el fierro, aumenta o volume aumenta el volumen e del pode fierro encostar. y se pueden chocarlos. Se tocar, vai danificar a estrada toda. Si ¿cómo se llama? Se tocan estos fierros, toda la vía se destruye Por causa da dilatação. por causa de la dilatación. Por isso deixa um espaço. Por eso se queda un espacio. Então, o princípio é algo poderoso. Entonces un principio es algo poderoso. Então, o princípio é uma verdade essencial, El principio es una verdad esencial, necessária, necesaria, sobre a qual outras verdades incidem. sobre la cual otras verdades secundarias son fundamentadas o se fundamentan sobre ella. Então, o princípio é uma verdade fundamental. Entonces, que nos quede claro, el principio es una verdad fundamental E outras verdades apoiam no princípio. y otras verdades se apoyan en ese principio. Por exemplo, quando falamos daquele texto de Deuteronômio capítulo 21, Por ejemplo, cuando hablamos de Deuteronomio capítulo 21, temos ali duas coisas. tenemos ahí dos cosas. Temos um princípio Tenemos el principio, que é um princípio moral e não físico, que es un principio moral y no físico, é um princípio ético es un principio ético chamado disciplina. llamado disciplina. A disciplina é um princípio moral. La disciplina es un principio moral E assim como o princípio físico y así como un principio físico é invariável, es invariable, imutável, inmutable, inegociável, innegociable. a disciplina no lar La disciplina en el hogar também é inegociável. también es innegociable. Você não pode vender a disciplina. Tú no puedes vender la disciplina. Você não pode chantagear os seus filhos. Tú no puedes hacerle un chantaje a tus Você hijos. tem que lidar com seus filhos com ética. O tú tienes que tratar a tus hijos éticamente, con O ética. princípio da ética. El principio de la ética. E temos em Deuteronômio 21 a segunda coisa. Y tenemos en Deuteronomio 21 una segunda A cosa. primeira é o princípio da disciplina. En primer lugar, el principio de la disciplina. E em segundo lugar, os métodos En da segundo, disciplina. y en el segundo lugar, los métodos de la disciplina. Os métodos eram 3 métodos ali. Los métodos para la disciplina eran 3. Falar com a criança, Hablar con el niño, corrigir fisicamente, corrección física ou até o último que era o apedrejamento. y hasta el final la pena de muerte por apedreamiento. 3 métodos. 3 métodos. O princípio é inegociável. El principio es innegociable, Os métodos são negociáveis. pero los métodos son Os negociables. métodos você pode mudar. Los métodos se pueden ir cambiando Os métodos você pode y substituir. tú los métodos los puedes ir Mas sustituyendo, nunca pode substituir a disciplina. pero no puedes sustituir la disciplina. Muitos de nós querem colocar um sinônimo para disciplina, Muchos de nosotros quieren colocarle un sinónimo a disciplina. colocando no lugar de bater, você coloca disciplina. Por ejemplo, golpear a una persona, que usted le ponga el sinónimo de disciplina. E golpear alguém não é disciplina. Golpear a alguien no es disciplina. Bater em alguém não é disciplina. Darle cachetadas, darle golpes, no es disciplina. Pode até ser uma tentativa de método, Puede ser un intento de un método, mas se for um método, pero si fuera un método, eu acho péssimo. yo lo hallo pésimo. Eu acho um péssimo muito ruim. Pienso que es algo muy malo pensar Eu así. prefiro falar com a criança. Yo prefiero hablar con el niño. Preferiria bater na criança, Preferiría darle incluso hasta un golpe a un niño, mas isso também eu não gosto. pero tampoco me gusta. Agora, matar. Ahora, matar. Então, quero que vocês espero que estejam me compreendendo. Espero que ustedes me estén comprendiendo, ¿no? Que a disciplina é um princípio. Que la disciplina es un É principio, ético. es ético, Não se vende. no se vende, Não se troca. no se intercambia, no se negocia, Não abre mão dele, no abres mano de él porque é ética. porque es ético. Mas o método, Pero el método, nós temos a liberdade nosotros tenemos la libertad de substituir, de sustituirlo de usar outro, y de usar otro método, de escolher o melhor. escoger el método mejor. E graças a Deus, Y gracias a Dios
Quanto aos métodos, En cuanto a los métodos, nós temos total liberdade nosotros tenemos total libertad para escolher o melhor. para escoger los mejores. Então vamos continuar um pouquinho aqui. Temos uma lista fazendo um contraste de princípios e métodos. Tenemos un listado acá donde hacemos un contraste de lo que son principios y métodos. Veja na página 50, veja na página 45. 45, uma lista que tem no fundo da página, embaixo. En la parte de abajo van a encontrar este listado. A primeira, princípios são poucos, Los principios son pocos, métodos são muitos. los métodos son muchos. Aquilo que qual é o princípio de existir uma coisa mais cara, outra mais barata? ¿Cuál es el principio de que exista una cosa más cara y otra más barata? Qual você acha que é mais caro? Madeira ou ouro? ¿Qué es más caro, la madera o el oro? Por quê? Por causa do princípio da raridade. Por causa del principio de la... Raridade. Que você tem pouco na natureza. De la abundancia, porque hay poco en la naturaleza, por eso es más caro. Tem muita madeira e pouco ouro. Hay mucha madera, pero poco oro. Se fizesse a inversão, Si fuese invertido, por exemplo, se você tivesse na sua bolsa ou no seu bolso um grão de mostarda, por ejemplo, si tú tuvieses en tu bolsillo un grano de mostaza, por quanto você venderia o seu grão de mostarda? ¿por cuánto venderías ese grano? El único que hay. Irrisório, não tem valor. No tiene valor. Mas eu pergunto, se esse grão de mostarda fosse o único Pero si ese grano de mostaza fuera el único remanescente em todo o mundo, que existiese ahora en todo el mundo, quedara uno solo y lo tienes ahí, e ele é fértil, y ahí está, pode ser ofrendido, plantado, y puede ser plantado, quanto valeria? ¿cuánto valdría ese grano? Mucho, dicen ellos. Valeria muito, porque é raro. Porque, claro, es O raro. valor está na raridade. El valor entonces está en cuanto a la cantidad que es disponible. Princípios são poucos, Los principios son pocos métodos são y muitos. los métodos son muchos para realizar. O qual vale mais, um princípio ou um método? ¿Qué vale más entonces, un principio o un método? O princípio vale mais. Ahora no está. Agora vocês têm o dever de casa Entonces ahora ustedes tienen el deber en sus casas de leer este capítulo, para completar esse capítulo para nós. ¿ya? Para que podamos completar el capítulo y así seguir con lo Sí. que tenemos ahora. Eu acho melhor a gente sair da frente aqui, né? ¿No es cierto? Pero no mucho. Então, nós vamos ver agora. Vamos a ver ahora. Obrigado pela sua participação, viu? Anima muito a gente. Me anima tu participación, gracias. Dices. Nós vamos ver alguns indicadores de violência doméstica. Vamos a ver algunos indicadores acerca de la violencia doméstica. Para treinar os nossos olhos, para ver e compreender o que está acontecendo com as crianças. Vamos a entrenar nuestros ojos para que podamos Podemos ver ver identificar cuál es el tipo de violencia doméstica que hay en casa. a próxima. Então, pastor, leia para nós, por favor, nossos textos bíblicos. Ok, Zacarías 4. Zacarias. Zacarías 4:6 dice: prosiguió él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por fuerza ni por poder, mas por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Esse versículo está dizendo, Este versículo está diciendo nos relacionamentos, acerca de las relaciones personales, na pregação do Evangelho, acerca de la predicación del Evangelio e até nos relacionamentos das relações familiares. y acerca también de nuestras relaciones familiares, A força física não vai resolver muito. que la fuerza física no va a resolver muchas cosas. A força física não será
eficaz. la fuerza física no es eficaz o no Mas- será eficaz. Mas o que seria eficaz? Y según el texto, ¿qué es O eficaz? Espírito Santo. El Espíritu Santo. Não é por força, No es por fuerza nem por violência, ni por mas violencia, pelo meu Espírito. más por mi O que espíritu. vocês acham de aplicar isso na educação de filhos? ¿Qué piensan ustedes de aplicar este principio en la educación Acho- de sus hijos? Acho uma boa sugestão? ¿Es una buena sugerencia? Também acho. Que yo también encuentro que No es es una por buena fuerza. sugerencia. No No por es por fuerza, violencia. no por violencia, Mas pelo meu Espírito, más por mi diz espíritu, o Senhor. dice el Señor. E o próximo versículo. El Malaquías 2:6 dice, porque el Señor, Dios de Israel, dice que odia y repudia y también aquello que cobra la violencia y sus vestiduras, dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, cuídense de vosotros mismos y no seáis infieles. Tem duas coisas nesse versículo que Deus repudia, que Deus odeia, que Deus Ah, não quer. Hay dos cosas en este versículo que Dios odia, que repudia, que no quiere. Uma é o divórcio. Uno es el divorcio. O divórcio causa muita dor no coração de Deus. El divorcio causa mucho dolor en el corazón de Dios. E a outra coisa que causa dor no coração de Deus Y la otra cosa que causa dolor en el corazón de Dios é a violência. es la violencia. Onde está no versículo? El medio, Malaquías Tá. 2:16. A violência. Sí. Aquele que cobre de violência. Aquel que cobre de violencia. Quando as escrituras sagradas Cuando las escrituras sagradas recomendam o caráter de um líder para a igreja, recomiendan cuál debe ser el carácter de un líder para la iglesia, Paulo escrevendo a Timóteo e a Tito, faz uma lista das qualidades. cuando Pablo escribe a Timoteo y a Tito, hace una lista de las cualidades. Em Tito, por exemplo, En Tito, por leia, por ejemplo, favor, pastor Patrício. porque es indispensable que el obispo sea irreprensible, como dispensador de Dios, no arrogante, no irascible, no dado al vino, ni violento, ni codicioso y torpe de ganancia. Então, nesse versículo está falando das qualidades de um pastor, Ese versículo está hablando de las cualidades de un pastor, de um diácono, de un diácono, de um presbítero, de un presbítero, de um pregador, de un predicador, de um líder. de un líder. Dentre as qualidades tem uma que eu quero destacar: Dentro de estas cualidades hay una que yo quiero destacar: não violento, no violento, não espancador, no asustador, que é a mesma coisa. sí, no golpeador. Violento é aquele que pega. Violento es aquel que da golpes y pega. Vocês acham que isso é próprio para um pastor? ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Es propio para un pastor ser un golpeador, una persona Nem para um violenta? pastor, nem para um cristão, Ni para un pastor ni para un cristiano. nem para um não cristão. Y ni siquiera tampoco para un no Nem, cristiano. nem aquele que não teme a Deus. E- Também não é próprio para ele bater em alguém. Y tampoco aquel que no tiene a Dios en el corazón, tampoco es válido que sea una persona violenta, un golpeador. Na legislação penal do meu país, El Código Penal de mi país, bater em alguém golpear a alguien, é lesão corporal. eso se define como una lesión corporal. Pode ser leve, Puede ser leve, pode ser média puede ser media, e pode ser grave. grave. Todas são punidas. Todas tienen un castigo, una Bater pena. em alguém é lesão corporal. Golpear a alguien se Es define crime. como es grave y es una lesión corporal. É crime no meu país. Y es crimen en mi país. Mas por que eu posso bater no meu filho? Porque yo puedo golpear a mi hijo. O que me autoriza a bater no meu próprio filho? ¿Quién me autoriza a golpear a mi propio hijo? Se eu não posso bater no seu filho, Si yo no puedo batir a tus hijos, também não deveria poder bater no meu próprio. tampoco, si yo no puedo golpear a tus hijos, tampoco yo debiera golpear a los míos. Aonde estamos com a cabeça de aprovar, bater nos próprios filhos? ¿Dónde está este pensamiento en la cabeza que podemos golpear a nuestros hijos? Vamos ver a próxima transparência. por Quiero favor. que viremos, pasemos a la siguiente, por favor. Então, citaremos alguns sinais para ajudar as pessoas Vamos a citar algunas señales para ayudarles a ayudar a las personas a enxergar essa situação. a evitar esta situación. Então, é importante lembrar que as evidências de ocorrências Es importante recordar que las evidencias y las ocurrencias de violência doméstica são compostas
Ok, voy a leer toda la idea, más fácil. Sim, ¿Ya? por favor. Dice, es importante recordar que las evidencias de la ocurrencia de la violencia en el hogar son compuestas no solo por una sola, sino por un conjunto de indicadores que se presentan en los niños y en los adolescentes. Então, os sinais da violência doméstica Entonces, las señales de la violencia doméstica é conjunto de coisas, es un conjunto de cosas. conforme vamos ver a seguir. Ahora, conforme a lo que vamos a ver en la presentación siguiente, en la diapositiva siguiente. Pode ler, por favor, pastor. Si existe la desconfianza que un niño está sufriendo violencia, ahí mismo hay... voy a repetir. Si existe la desconfianza que un niño está sufriendo violencia, aunque sea una sospecha pequeña, se debe develar esto, se tiene que denunciar. En caso de una indecisión, pida la opinión de sus colegas de trabajo y acuérdese siempre de proteger la identidad del niño. Estamos viendo, pastor, disculpe, algunos indicadores de cómo vamos a detectar violencia, qué es lo que debiéramos hacer. Entonces voy a repetir la idea. Si tenemos un niño y existe la desconfianza, la sospecha de que este niño ha sufrido violencia, se tiene que dejar saber. En segundo lugar, dice, si tú no puedes estar seguro de que es violencia o no, pide la opinión de tus colegas de trabajo. Ellos te pueden ayudar a decir, mira, sí, eso es. Y finalmente dice, acuérdate siempre de proteger la identidad del niño. Sim, graças. Vamos ver a próxima transparência? La siguiente, por favor. Então, são 4 áreas específicas de violência: física, negligência, sexual e psicológica. Hay 4 áreas donde uno puede presenciar violencia. En las áreas físicas, de negligencia, área sexual y psicológica. Muitas vezes, quando estamos falando sobre esse assunto, Muchas veces cuando nosotros hablamos sobre este tema, os pais presentes que aprovam a violência física los padres presentes que aprueban la violencia física para se justificar. para justificarse, Eles dizem, muitas vezes a violência psicológica é muito pior. ellos dicen, bueno, entre todas las violencias, la violencia psicológica es peor que otras. Pode ser pior, Puede ser peor, mas não justifica a outra violência. pero no justifica el cometer otro tipo de violencia. Se um tipo de violência é mais grave do que a outra, Si un tipo de violencia es más grave que otras, não justifica a outra. no justifica a la otra. Todas são terríveis. Todas son terribles. Próxima transparência, por favor. La siguiente. La utilización de la fuerza física del adulto para agredir a un niño o a un adolescente que esté sobre sus cuidados. Sigue. Então, violência física. O que é violência física? ¿Qué es violencia física? É a utilização da força física. La violencia física es la utilización de la fuerza física del adulto para agredir a un niño o a un adolescente que está Sí. bajo sus cuidados. Sim. Ahí sí. La siguiente. Então, estão dentro desse aspecto, desde agressões mais severas, Dentro com de, a utilização ou não de objetos. ok, la violencia física se puede entender en el aspecto de poder agredir, incluso con agresiones más severas, hasta con la utilización o no de objetos para infringirla. Então, existem pais ou cuidadores Entonces existen padres o tutores, gente que cuida a sus niños, a tus hijos, que preferem usar a mão, que prefieren usar la mano, porque dizem eles que a mão, ao tocar no corpo da pessoa, cria uma relação que não dá tanto impacto sentimental. claro, porque ellos dicen, vamos a usar entonces el golpe, tocamos a la persona y creamos una relación de contacto. Agredir com a mão não é tão destrutivo da conexão afetiva entre pai e filho, eles dizem. Ellos dicen que entonces agredir con la mano no produce tanta una reacción en contra de esta relación padre-hijo. Mas o uso da mão também é muito prejudicial. Pero el uso de la mano también provoca algún tipo de daño. Então,
Nós, nesse ensino nosso, nesse ministério, Entonces en nuestro ministerio enseñamos. nós reprovamos tanto o uso da mão quanto de objetos. Entonces nosotros en nuestro ministerio rechazamos tanto el uso de la mano como también de objetos para ejercer violencia. Então, a próxima transparência vai mostrar para nós. Quiero que veamos estas fotografías de violencia física. À nossa direita tem um pai muito zeloso. Aquí tenemos la foto a la derecha, un papá muy celoso. Ele deve ter lido em Provérbios o que deve fazer com o filho. Entonces él está, me imagino un padre que leyó un proverbio lo que tiene que hacer con el hijo. E ele está escolhendo uma parte do corpo da criança bem estratégica. Entonces él está escogiendo una parte del cuerpo del hijo que es bien estratégica para Porque golpear. ali, debaixo da calça do filho, a marca não vai aparecer para o público. Claro, porque si él golpea esa zona que está cubierta por ropa, el efecto del golpe la gente no lo va a poder ver. Mas aquela figura da nossa esquerda, Pero la figura del lado izquierdo, o pai não foi muito sábio, el papá no fue muy sabio porque deixou uma amostra que o público vai perceber. porque dejó una muestra del daño que hizo que el público se va a dar cuenta. E se for uma menina Y si fuera una niña e ela for com uma saia para a escola, y se fue con una falda a la escuela, ela vai ficar o tempo todo puxando a saia para baixo para cobrir das colegas. ella va a estar entonces tratando de bajar su falda para no mostrar el golpe que tiene y sus compañeros no la vean. É muito humilhante. Es porque es muy humillante. A Bíblia diz que Jesus Cristo levou sobre si La Biblia nos dice que Jesucristo llevó as sobre nossas sí dores, nuestros dolores, as nossas enfermidades, nuestras os enfermedades, nossos pecados. nuestros pecados, E a mesma graça que redime o adulto dos seus pecados, y la misma gracia que redime al adulto de sus pecados, redime a criança da sua estultícia. redime al niño también de su Não é a injusticia. vara que redime a criança, No es la vara la que redime al é niño, Jesus. es Jesucristo. É Jesus que redime a criança Es- da sua estultícia. Es Jesús que Não é a redime, vara. es Jesús que redime al niño Se de su fosse a injusticia. vara, No es la vara, nós precisávamos também de muita vara. no es la vara, porque si Si fuera la vara alguien- nosotros necesitamos muchas varas que nos den. Se alguém precisa apanhar, Si alguien necesita pegarle a alguien, são os adultos, son los adultos, que nunca aprendem, que nunca aprenden, são teimosos, porque son, porque son buenos, son lastimosos. Gracias. são insistentes no pecado. Porque el adulto es insistente en el pecado, vuelve a insistir. Mas tem mais imagem para a gente ver. Quiero que veamos otras imágenes. Castigo físico como prática pedagógica. Se ha hablado del castigo físico como una práctica pedagógica. Em todo o mundo, En todo el mundo, milhões de pessoas millones de personas usam a agressão física usan la agresión física para dizer que estão ensinando. para decir que están enseñando. Não é método pedagógico No es el método pedagógico. eficaz para o bem. No es el método pedagógico eficaz para nadie. É um método pedagógico Es un método que pedagógico ensina a violência. que enseña violencia. A criança que bate, El niño que es golpeado, às vezes já viu alguém bater primeiro. el niño que golpea ya vio a alguien que lo golpeó primero. Eu sei que criança bem educada Yo sé que un niño bien educado também tem dentro do seu coração también tiene dentro de su corazón, algum tipo de violência que quer colocar para fora. también tiene algún tipo de violencia que está dentro de él que él quiere expulsarla hacia afuera. Crianças criadas no temor de Deus Niños que son criados en el temor de também Dios se agride, también son agredidos. mas a redenção dela Pero la redención de não ella é outra violência, no es otra é violencia, a palavra de Deus, es la palabra de é a Dios, oração, es la é o oración, ensino, es la enseñanza, é o quebrantamento, es el é o sangue de quebrantarse, Jesus. es la sangre de Jesús. Então, violência como método pedagógico não é válido para nós. Entonces la violencia como método pedagógico no es válido para nosotros. Vamos ver aí a seguir. Sigamos con la siguiente. Quedémonos Dá ahí. para ver bem a imagem? ¿Pueden ver bien esas imágenes? ¿La pueden ver bien? À nossa esquerda parece que é a mesma menina que vimos antes. A nuestra izquierda podemos ver una imagen que puede ser la misma imagen de la niña que vimos anteriormente. Ali no meio, homem amarrando uma criança. Aquí en el medio tenemos a un hombre amarrando a un niño a un palo.
con una Nós cadena. chamamos de cárcere privado. Estamos hablando del concepto de cárcel privada. E à nossa direita, as pernas de uma criança toda marcada. Y tenemos a la derecha una pierna de un niño que está toda machucada con golpes. Que tal esse método pedagógico? ¿Qué les parece ese método pedagógico? Não vale. No valida. A próxima. Outro fator importante é Otro factor importante es a aceitação da violência por parte da sociedade como inevitável e normal. Otro factor importante acerca de la violencia física es lo que se ha entendido como una aceptación de la violencia por parte de la sociedad como inevitable y normal. Então, universalmente as pessoas afirmam: Entonces, universalmente las personas afirman bater nas crianças é mal necessário. que golpear a los niños es un mal necesario. Não tem outro jeito. No tengo otra forma, Tem que fazer. tengo que hacerlo. Então, é desafio muito grande para nós. Entonces, para nosotros es un desafío muy grande Quebrar a tradição romper, quebrar las e tradiciones buscar em Deus. y buscar en Dios. Senhor, será que há algo melhor? Señor, ¿será que hay algo mejor? Possivelmente haja. Y posiblemente hay. Vamos buscar juntos? Vamos a buscar juntos estos métodos. Vamos ver a próxima transparência. Quer ir mostrar esse quadro para mim lá, você mesmo? Bueno, By yourself? ¿hay un puntero? Ah. Si tienen un puntero es Ah. más fácil. Muito bem. Ok, vamos a encontrar, ¿sí? Si no, lo explicamos. Você vai explicar? ¿Sí? Oh, good. Ok. Começa em cima. Você fala, Eduardo. Então, no quadro de cima, En el cuadro de más arriba hábito culturalmente aceito. hay un hábito culturalmente aceptable. Ou seja, punição física como ação disciplinadora e educativa. Okay, el hábito que culturalmente ha sido aceptado ha sido que el castigo físico es una acción disciplinadora y educativa. Aí vem descendo como consequência. Pero como consecuencia de eso, Pode ir, vai. dice ahí, padres que cuando eran niños fueron victimizados. Então, os pais foram vitimizados. Entonces quando eram los padres cuando fueron niños fueron victimizados. E agora eles repetem. Entonces los padres se encuentran que son dueños de sus hijos. E depois vem outra consequência. Y por considerarse que son dueños de sus hijos, ellos cometen abusos de autoridad. Depois vem em seguida outro resultado. Entonces por su abuso de autoridad ellos encuentran que la solución de los conflictos es la fuerza. Depois vem, sobe de novo mais pouco. Y cuando ellos aplican fuerza a sus hijos, los llevan a tener un comportamiento explosivo, violento y perverso. E aí repete hábito Entonces novamente no quadro de cima. el niño que recibió esto repite el patrón y esto sigue dando vueltas y vueltas. Quantos anos tem este ciclo? ¿Cuántos años tiene este círculo? Que este ciclo vem fazendo? Que ese círculo se viene repitiendo. Desde os nossos primeiros pais, Desde nuestros primeros padres, quando a violência foi estabelecida, cuando la violencia se estableció, até o dia 30 de abril hasta el día 30 de abril de 2016, del año 2016. está acontecendo. Está aconteciendo así. Não é fácil quebrar este ciclo. No es fácil Mas quebrar quem este está disposto a círculo. perguntar ao Senhor? Pero ¿quién está dispuesto a preguntarle al Señor? Señor, Como quebrar este ciclo? ¿cómo puedo quebrar este Hoje eu círculo? quero quebrar esse ciclo na família, na minha família. Hoy yo quiero quebrar este círculo en mi familia. Muda meu coração, Cambia mi corazón, muda minha mente, cambia mi mente, muda minhas atitudes, cambia mis actitudes. leva-me a entender a tua palavra. Llévame a entender tu palabra A diferença entre a lei e a graça, para diferenciar entre la ley y la gracia, entre método e princípio. entre método y Em principio. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Mas um amigo nosso, grande educador, Un amigo nuestro, un gran educador, ele disse: él dice, se teu filho praticar algo si tu hijo practica algo
que você julga necessário aplicar a disciplina física nele. que significa que tú tienes que aplicar la disciplina física en él. Você tem que fazê-lo imediatamente. Tienes que hacerlo inmediatamente. Porque se você não fizer, Porque si no lo haces, seu filho vai carregar a culpa e a condenação para a vida toda. tu hijo va a cargar la culpa y la Então condenación por toda su vida. aplica a vara. Entonces dice, aplica la vara. Agora eu pergunto para vocês, Pero yo les pregunto, o que é que tira a nossa culpa e a nossa condenação? ¿qué es lo que nos quita nuestra culpa y condenación? Quem levou nossa culpa e a nossa condenação? ¿Quién llevó nuestra culpa y nuestra condenación? Foi Jesus Cristo. Fue Jesucristo. Como? ¿Cómo? Pendurado na cruz. Crucificado en la cruz, colgado en la Aquela madeira que Jesus estava pendurado. Aquella madera en que Jesús estaba Veio crucificado, de tronco de árvore. que era hecha de un tronco de árbol. E esse tronco de árvore nasceu de uma semente. Y ese árbol nació de una semilla. E inicialmente era apenas uma vara. Y inicialmente, cuando creció, apenas era una vara. Então a cruz de Cristo Entonces la cruz de Cristo é a vara es la vara mais eficaz más eficaz que cuida da nossa família, que cuida nuestra que transforma familia, a nossa família. que transforma nuestra familia. Vamos ver a próxima? La siguiente, por favor. Traduz, por favor. Ok. Traduz. El castigo físico, estamos viendo el tema que como práctica pedagógica, dice: el uso del castigo físico como práctica pedagógica y la disciplina por medio de castigos físicos y humillantes son frecuentemente percibidos como normales, particularmente cuando no provocan lesiones visibles o duraderas. Sim. Então, sua prática é creditada pelos pais como método para ser utilizado. Entonces la práctica es acreditada por los padres y aceptada por los padres como un método para ser utilizado Na correção do mau comportamento para impor limites en la corrección del mal comportamiento, para imponer límites e para garantir o poder absoluto sobre os filhos. y para poder garantizar el poder absoluto sobre los hijos. Os pais querem ter poder absoluto sobre os filhos. Usando violencia física, los padres quieren tener poder absoluto sobre sus hijos. Muitos pais se esquecem Muchos padres se olvidan de que a criança, que el niño, mesmo antes de nascer, aún antes de nacer, é uma pessoa es una persona plena, plena de direitos, de derechos, direito de viver, derecho a la vida, direito de viver bem. derecho a vivir bien. Quando a criança nasce, Cuando el niño nace, os pais recebem los padres reciben, com uma atitude de que a criança é uma propriedade do pai. los padres piensan, esto es una propiedad mía. Não é uma coisa, No, los niños no son una cosa, é uma pessoa. es una persona. Essa pessoa tem direito Y esa persona tiene de derechos integridade física de integridad física. e por isso não pode ser violada. Por eso no puede ser violentada. La siguiente. O que vocês acham dessas imagens? ¿Qué piensan ustedes de estas imágenes? Vocês já viram alguma coisa semelhante? ¿Han visto algo parecido ustedes en su vida? ¿Se ven bien la fotografía? ¿Sí? No tanto por la luz. Pero en la izquierda tenemos un padre golpeando con un zapato la cara de su hijo. Está terminando o tempo? Sí, nos quedan 5 Sim, minutos. vamos ver a próxima transparência, por favor. Pasemos a la siguiente. A violência, às vezes, assume uma proporção muito mais grave do que no início. La violencia va adquiriendo grados mucho más graves que al inicio, cuando uno empieza a ejercerla. Há algo que nós chamamos de escalada da violência. Nosotros podemos hablar de una escala en la violencia. Às vezes, pai ou uma mãe dá uma palmada numa criança. A veces todo parte con una palmada que se le da al niño. E tem criança que uma certa idade, Y tenemos niños que a una cierta edad
respondem desafiadoramente ao pai. Y tenemos niños que a una cierta edad, cuando ya le dan un golpe, ellos responden desafiantes al papá. Como que dizendo, bate mais. Como le acabamos diciendo, a ver, otro más. Aí o pai, para lavar a sua honra, Entonces el padre, para mantener su honra, sentindo-se desafiado, se siente desafiado bate mais. y pone un golpe más fuerte. E a criança cria uma resistência tão grande dentro dela, Entonces el niño crea una resistencia interior tan grande que continua desafiando o pai. que vuelve a desafiar al padre, E a autoridade do pai já está no chão. y ya cuando la autoridad del padre está en el piso, Tudo que resta no pai é violência. lo único que le resta por hacer al padre es E o actuar pai, violentamente. então, agride terceira vez. Entonces ya cuando agrede por tercera vez ya no lo hace como al Llama-se principio, más fuerte. Escalada da violência. Llamamos a esto una escala de la É violencia. por isso que muitas vezes crianças vão para o hospital, Es por eso que algunas crianzas, algunos niños llegan al hospital por causa da escalada da violência. por causa de esta escala de violencia. Aquele que bate pouco Aquello que comienza con un pequeño golpe poderá evoluir para bater muito. se va a ir evolucionando hasta ir dando golpes más seguidos y más fuertes. Pode criar um costume Y se puede ir creando una costumbre e perder a vergonha, y perder incluso hasta la vergüenza. perder a dignidade. Se pierde la dignidad E isso vai cada vez aumentando mais. y esto va a ir aumentando cada vez más. Aquele que bate pouco Aquel que pega poco pode pegar muito. puede pegar mucho, Aquele que não pega nada, pero el que no da ningún golpe não bate nada. no golpea más después. ¿Se entiende la idea? A ver, repitámosla. Sim. Sí, repita la idea. Vamos prosseguir mais um pouquinho e a gente vai terminar. Vamos a seguir con lo siguiente, ustedes van a entender. O que estamos vendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Maltrato físico. Temos visto isso alguma vez? ¿Ha visto usted algo como esto alguna vez? Como queremos que nossos filhos criem seus filhos? ¿Cómo queremos que nuestros hijos críen a sus hijos? Há uma oportunidade para a gente começar tudo de novo? ¿Hay una oportunidad para que nosotros podamos comenzar todo de nuevo? Os vovôs e vovós que estão aqui, Los abuelos y abuelas que están aquí talvez não vão ter mais filhos, ya quizás no van a tener más hijos. mas o que vocês querem para os seus netos? Pero ¿qué es lo que ustedes quieren para sus nietos? Será possível criar filhos sem violência? ¿Es posible y será posible criar niños sin violencia? Vamos tentar? ¿Vamos a intentarlo? Pode ser possível. Puede ser Há posible, esperança. porque hay esperanza. Vamos ver? A Sigamos seguir. a la siguiente. Versículo muito importante este para nós, por favor. pastor. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: cuidado que nadie nos venga a enredar con sus filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Então, esse versículo está pedindo cuidado. Este versículo está pidiendo cuidado, que tengamos cuidado. Cuidado. Tengan cuidado. Cuidado com o quê? ¿Cuidado con qué cosa? Dentre várias coisas ali, De entre varias cosas que están ahí, tem uma coisa chamada tradição dos homens. tenemos una llamada tradición de los hombres. O que é tradição? ¿Y qué es la tradición? É algo que a humanidade vai arrastando consigo. Es algo que la humanidad va arrastrando consigo, Século depois do outro. un siglo después de otro. E nós precisamos ter cuidado com a tradição dos homens. Y tenemos que tener cuidado con la tradición de los E hombres volver para a palavra de Deus. y volver hacia la palabra de Dios E perguntar: y preguntar, Senhor, Señor, há uma maneira melhor para criar os filhos? ¿hay una manera mejor para criar a los niños? Será que Jesus destruiu a parede da inimizade entre pais e filhos? ¿Será que el Señor destruyó la enemistad, la pared que nos separa entre los padres y los hijos? São perguntas que eu gosto de fazer. Son preguntas que me gustan hacer. Vamos ver se tem a próxima agora. La siguiente, por favor. Pode tratar disso. Sí.
Indicadores físicos, Indicador- corporais da criança e da adolescente. indicadores físicos corporales en los niños y adolescentes. Então, presença de lesões físicas Presencia de lesiones que físicas não ajustam a causa alegada. que nos ajustan a una Por causa exemplo, formada. Uma criança aparece com uma lesão física Pensemos entonces en un niño que aparece con una lesión física. e ela diz que foi por causa de algo. Y ella, cuando tú miras su lesión, él te dice, no, eso Eu pasó por caí. algo. Me caí. Eu caí e bati com a cabeça, ou bati com o joelho, caí sentado, Entonces él seja dice, o que for. frente a eso, que es muy típico. Entonces cuando pasa la violencia dicen, no, fue un golpe, me pegué en la cabeza, me caí de rodillas, me golpeé en una pierna. E a criança chega na escola com a marca. Y el niño llega a la escuela con una marca. E a professora pergunta: o que foi isso? Y la profesora le pregunta, ¿qué pasó ahí? E a criança, para proteger os pais, Entonces el niño, para fala: proteger a isso sus padres, eu caí. ahí dice, no, me caí solamente. A marca é incompatível com o que a criança está falando. La marca, la que trae en el cuerpo, es incompatible con la versión que el niño está dando, como una versión hablada. Mas os profissionais, Pero sin embargo, los na área profesionales social, del área social, na área jurídica, del área na jurídica área y médica, en el área médica, vai olhando e vai sabendo, isso foi uma violência van doméstica. a mirar esa marca y decir, no, esto es evidencia de una violencia en el hogar. A próxima, Dice, bueno, ella hablaba de hematomas, de quemaduras, pode passar, por favor. contusiones corporales. Então, ali nós temos desenhos e marcas de violência física. Ok, lo que están viendo ustedes aquí son algunas marcas de objetos que cuando generan violencia van quedando en el cuerpo y según la forma que tiene tú puedes saber con qué objeto se golpeó o se quemó al niño. Por ejemplo, a la izquierda arriba dice la marca de la hebilla de un cinturón. Tiene esta forma, ¿no es cierto? Este metal. ¿Ya? Cinturón, Na cinturão, isso. dice frigideira, ¿qué es? Frigideira. Panela. Ah, miren, la olla de freír. Calentar la olla y pegártela y te deja una quemadura de la forma de eso. Varas, látigos, un matamoscas, Cabide. Para roupa. el colgador de la ropa, ¿no es cierto? Si te dan con un colgador de la ropa, la percha que nosotros le decimos, dice espátula. ¿Qué espátula? Una cuchara grande, ¿no es cierto? La misma forma que tiene el objeto, esas marcas quedan. Las manos, los dedos de las manos cuando tú golpeas, que te dan fuerte aquí y quedan los dedos marcados en la pierna. Esa dice, habla de mordidas. Mordidas en los brazos, en las manos. Marcas de que dejan los pies. El cepillo de pelo. Sim. Y finalmente dice ahí raquetas. Raqueta para jugar tenis. Vamos ver a próxima transparência. por Miremos la favor. siguiente, por favor. Si puedes, no sé si puedes bajar la luz, pero ahí se va a notar más eso. Si puedes bajarla de adelante, se va a notar bien eso, porque eso es impactante. Momento. Van a bajarnos, por lo menos las de adelante, para que... Miren eso, hermanos. Esa es una marca de una mano. Gracias. Esa es la cara de un niño. En su mejilla tiene todas las marcas de quemaduras, de golpes. La espalda de un pequeño. Esto está hecho con cables eléctricos. Por ejemplo, el cable de la plancha, usarlo para castigar. La mano ahí en la espalda. Na esquerda. Sí, sí. Una mano ahí en la espalda completa, marcada. La siguiente.
Tenemos acá un bebé que ha sido quemado completo. Tenemos acá la pierna de un niño con un hematoma también por violencia excesiva. Otra vez la espalda de otro muchacho que ha sido golpeado con palos o con cables. Siguiente. E essa é a última. Y esta última dice, Bater em criança é covardia. golpear a un niño es una cobardía. Então o sinal basta. Entonces tenemos ahí un logotipo que está diciendo con la mano abierta, basta. Temos que colocar um ponto final. Y tenemos que colocar un punto final. Muitas graças a todos. Gracias a todos.